de lo que nos contaba Miguel, la delincuencia es la preocupación número uno de los chilenos y hemos visto en las últimas semanas cómo se intensifican diversos focos de violencia en distintos ámbitos y también regiones del país. Vamos a ampliar en este tema que tanto preocupa junto a nuestra compañera Andrea Pino. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, hay hechos violentos que han aumentado a propósito del levantamiento de las restricciones. Estamos retomando probablemente una vida más normal después de la pandemia y queremos abordar este tema, la seguridad. ¿Qué está pasando con la seguridad? Estamos junto a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, para analizar quizás qué está pasando en términos de seguridad. Las cifras hablan de ciertos aumentos en algunos delitos. ¿En qué momento estamos, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Lo que estamos viendo está bien marcado por la pandemia, como tú muy bien decías, Andrea. Lo que pasó en los 2 años pasados es que bajaron los delitos de manera muy importante. De hecho, de los 20 años que nosotros medimos las familias victimizadas en la Fundación Paz Ciudadana, el año 2020 y 2021 en realidad, fueron los años más bajos de toda la historia, de los 20 años. ¿En qué? En cantidad de delitos. Y esto nos llama a que tenemos que cambiar el sistema de medición, porque cuando medimos delitos de mayor connotación social, por ejemplo, y mezclamos homicidios con hurtos, parece que en cantidad estamos muy bien porque los delitos han bajado, pero en el daño que está haciendo el delito no. ¿Y qué pasó en los 2 años anteriores? Que si bien bajaron todos los delitos más violentos no bajaron y el más violento de todos, que es el homicidio, ha seguido subiendo de manera muy importante. Entonces, hoy día estamos en una situación en que los delitos todavía son bajos en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia, vienen aumentando de manera importante también, o sea, ya estamos recuperando los índices que teníamos anteriormente, pero tenemos una situación que es mucho más violenta que lo que teníamos antes. Entonces, el daño que está generando el delito es mucho mayor que lo que teníamos anteriormente. El nivel de violencia no es solamente una percepción, hay delitos más violentos en definitiva. Así es, tenemos lo que decía, por ejemplo, los robos con violencia, robos con intimidación, no bajaron en los 2 primeros años y ahora están aumentando. Y los homicidios han aumentado de manera muy importante. Otra cosa muy marcadora es que los delitos, también en los homicidios, por ejemplo, son delitos distintos. Antes los homicidios eran en su mayoría, casi un 70%, con imputado conocido. ¿Qué quiere decir? Que había una persona que se sospechaba de manera cierta que lo había cometido, porque estaban vinculados con una ira momentánea, con una riña en un bar, con violencia intrafamiliar, con hechos súper lamentables, pero en que el homicidio era el fin último. Hoy día están relacionados a otros delitos y por lo tanto bajó desde ese 70% de imputado conocido alrededor de un 40%. ¿A qué otros delitos están vinculados? A delitos de robos con violencia que se transforman en homicidio muy importante es a delitos de crimen organizado. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Los homicidios hoy día no son casos puntuales, hoy día los homicidios están vinculados a otros delitos que están montados en ciertos territorios. Y es lo que hemos visto, que hoy día el robo de vehículos, ya los vehículos no están apareciendo, por lo tanto no hay que pensar solamente que es el robo de un par de jóvenes que los buscan para cometer otros delitos y después lo dejan abandonado. No, hay una red delictual que es capaz de desmantelar ese vehículo o exportarlo a otros países fronterizos. Lo mismo pasa con la droga, también no podemos seguir tratando de desarticular los últimos eslabones porque lo que se está viendo es que hay ahora bandas criminales que están instaladas en ciertos territorios y por eso que estamos viendo homicidios vinculados a la droga también, porque hay ajustes de cuenta o tratar de controlar ciertos territorios también por la fuerza y eso está generando una situación mayor de violencia. La solución, yo sé que es un tema complejo, las acciones que está tomando esta administración a propósito de, por ejemplo, problemas que se han instalado en barrios específicos, ¿qué le parece y por dónde podría pasar quizás una solución a estos temas específicos? A ver, lo primero es diagnosticar correctamente y hay soluciones. O sea, la buena noticia es que hoy día se ha pensado como que en Chile ya está todo desatado y que no hay formas de controlarlo. Eso no es así, pero tenemos que tomar decisiones fuertes y concretas que puedan solucionarlo. En primer lugar, tenemos que tratar de desarticular las bandas. Y para eso tenemos que fortalecer los sistemas de investigación. Por ejemplo, lo que está pasando en MEX parece bien que haya una señal clara. O sea, Chile tolera o no tolera los comercios informales, en el fondo, los vendedores ambulantes. Y esa señal tiene que ser clara para que las personas mismas tengan conciencia de que están cometiendo una acción que es ilícita. Pero después de eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a mantener la normalidad? Y ese comercio ilegal muchas veces está vinculado a otros tipos de problemas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las aduanas? ¿Cómo controlamos el tráfico
tráfico de cigarrillos, que sabemos que es una cosa importante y que se vende en las calles, o otros productos. Entonces tenemos primero que ir a investigar más en profundidad para poder articular las bandas que están operando y no ir solamente a los últimos eslabones. Y eso pasa por fortalecer la fiscalía. Nosotros hemos propuesto que se genere una fiscalía supraterritorial, que no sean solo las fiscalías regionales, una fiscalía supraterritorial para delitos complejos. Esa fiscalía tiene que trabajar coordinadamente con las policías y con aduanas para mirar lo que está pasando hacia adentro del país, porque la policía y las aduanas trabajan muy coordinadamente para tratar de evitar que se embarquen drogas, por ejemplo, y lleguen en barcos chilenos al extranjero. Pero esa fuerza misma la tenemos que poner ahora mirando hacia adentro. Y otras dos cosas que no las hemos hecho con suficiente fuerza en Chile, que es movernos desde la persecución hacia la prevención temprana. Esto sí funciona. Hay gente que da la sensación cuando uno lo dice que es como pegarle un saco gigantesco. No, es más bien un trabajo de acupuntura. Hay personas que concentran factores de riesgo de inicio de carreras delictuales y se puede trabajar con ellos. Hay programas internacionales que funcionan y no es excesivamente caro. Entonces es un primer cambio, ir a prevenir y prevenir tempranamente en quienes tienen riesgo de iniciar carreras delictuales. Y por otro lado, conocemos a quienes han delinquido porque en algún momento pasan por el sistema de justicia. Y la puerta giratoria, esta que se ha hablado, en realidad no es que las personas no entren a la cárcel. En realidad Chile es un país que prisioniza bastante. La puerta giratoria está que cuando salen de la cárcel vuelven a delinquir porque no hicimos nada para evitar que esa persona siguiera delinquiendo. Y ahí hay programas que tienen que ir a las causas del delito de esa persona. Drogas, pensamiento antisocial, tema psicológico, etcétera. Y eso sí también se puede hacer. Daniel, hay preguntas en el estudio. Natalia, te escuchamos. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Conversando sobre este tema que preocupa mucho a los chilenos, escucha muy frecuentemente, esto antes no se veía en nuestro país. Quisiera preguntarle qué vinculación hay, qué dicen los datos concretos respecto, por ejemplo, a la importación de métodos de delincuencia desde otros países y también un tema que es tremendamente delicado es la migración. ¿Ustedes como fundación ven ahí un vínculo importante entre una cosa y otra? A ver, el delito, es súper buena la pregunta y bueno como lo planteas también, Natalia. La relación del delito con hechos internacionales siempre ha estado en el país. Tenemos el caso, por ejemplo, de los motochorros, que era algo que ocurría en Argentina y que se imitó el delito y se importaron los motochorros y andaban chilenos en motos robando también en las calles. Entonces, no siempre que se importe un comportamiento delictual significa que son los extranjeros los que están cometiendo ese delito. El delito muta siempre, está aprendiendo, está mirando lo que está pasando en otros países y eso lo usan en Chile, evidentemente. Sin embargo, es cierto que hay ciertas tipologías delictuales que, al parecer, hoy día están vinculadas a cierta población migrante, pero es en mucho menos proporción de la percepción que tiene la ciudadanía. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de personas detenidas por delitos incluso graves, los chilenos siguen siendo, en proporción a la cantidad de chilenos que hay en Chile, por supuesto, siguen siendo mucho más cometedores de delitos que los extranjeros. Los extranjeros suelen ser mucho más víctimas de delitos que los chilenos. Pero estamos viendo ciertas tipologías asociadas a algunas comunidades extranjeras, como sicariato o algunas otras cosas que sí tienen que hacernos preocupar, pero que no hay que estigmatizar a la población migrante porque en realidad no hay ninguna relación directa en el aumento de la cantidad de delitos con la migración en Chile. Bien, le agradecemos a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, por el tiempo y la entrevista para hablar de esta. La primera preocupación de los chilenos, cifras que van aumentando, todavía no a los niveles de prepandemia, como nos decía Daniel, pero que de todas maneras siguen inquietando, por supuesto, a toda la población. Natalia. Así es, Andrea. Muchas gracias. También gracias a Daniel por todos los antecedentes. Buenos días.